Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Silva, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y el día de hoy nos está acompañando la psicóloga educativa Daniela Díaz. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Joana, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniela, quisiera aprovechar de tu experiencia en el ámbito educativo para hacerte unas cuantas preguntitas. Claro, ¿Vale? dale, dale. Vale, Dani. Entonces, pensando que la educación por sí sola es estéril para la sociedad, ¿cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? Joana, te cuento, desde mi experiencia en el área educativa, en donde ya vengo trabajando hace varios años, la parte desde la psicología es fundamental porque con la psicología hacemos un acompañamiento tanto en la parte afectiva, social y sobre todo en la parte de aprendizaje, acompañando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es importante mirar cómo es el proceso de formación para que el estudiante pueda desarrollarse como persona, como individuo, en toda su totalidad, ¿sí? Es importante que dentro de este contexto cultural el estudiante se vea desarrollado afectivamente, porque muchas veces tenemos casos donde los estudiantes tienen muchas problemáticas en sus casas, sufren de maltratos, de maltrato tanto físico como psicológico que afecta su desarrollo en la escuela. Y es donde nosotros vemos que su desarrollo en el área educativa no es el óptimo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos y acercarnos a las familias para poder tener un trabajo comunado tanto con la parte familiar como con el estudiante y como con la parte educativa, porque no solamente es en la parte de asignarle toda la responsabilidad al área educativa, a la escuela, porque no solamente ellos son los encargados y nosotros somos los encargados, sino también necesitamos un trabajo comunado con la familia, porque son ellos ese pilar que está todo el tiempo con el estudiante, que son el que guía los procesos, quienes están apoyándolo. Entonces es muy importante que ellos trabajemos a hacer como una pirámide, ¿sí? En donde tanto la parte educativa, tanto la familia y tanto el estudiante hagan parte de este proceso. Y se pueda desde el área educativa apoyar todos estos conflictos que muchas veces se dan en esta área, donde, digamos, no como psicólogos tenemos la potestad o tenemos la varita mágica para resolver todos los inconvenientes, que es lo que pasa muchas personas y sobre todo los papitos, es que cuando desarrollan problemáticas en el colegio o en la casa, dicen, no, que lo resuelva el psicólogo. Entonces, sí tenemos como ciertas bases para poder intervenir, pero no solamente tenemos la solución en nuestras manos, porque no solamente es decir vaya al psicólogo, sino obviamente es un trabajo arduo con la familia y con la parte educativa. Entonces, sí es importante que no sea estéril en el sentido de que hace parte de que no solamente uno sea el que tenga la capacidad de solucionar, sino que todos para se busque como la solución en este trabajo como con la parte educativa. Entonces es importante sobre todo el acompañamiento, el seguimiento, el estar pendiente, el pasó tal cosa, el que se remita al psicólogo. Siempre es importante hacer un acompañamiento que nos haga estar al tanto y estar como proporcionando la información, porque muchas veces se tergiversa la información y hasta dónde tiene el psicólogo la capacidad de llegar en cada situación, ¿sí? Entonces, digamos que eso es más o menos como lo que nosotros podemos hacer desde la parte, desde orientación psicológica, perdón.
aparte de todo, es como un engranaje, ¿no? O sea, no sirve de nada si tú, pues es lo que te entiendo, si tú como psicólogo estás intentando, pero si los padres no están comprometidos con este proceso, ¿no? Claro, claro, porque digamos, en los procesos de enseñanza toca tener en cuenta, bueno, dependiendo también las necesidades del estudiante. Entonces, si de pronto uno suele pasar y nos ha pasado que uno le exige al estudiante, mira, tenemos que hacer tal cosa, tienes que reforzar en ciertos temas, pero llega a casa y digamos los papás o la persona que está cargado del menor no está como pendiente, no le hace seguimiento, lo deja como a libre albedrío, pues esta persona también se va a sentir que como, ¿qué sentido tiene que me estén reforzando por un lado si por el otro no va a tener el apoyo es suficiente para poder responder, ¿sí? Entonces es algo que se ha venido presentando y hoy día pasa mucho y las familias por diversas situaciones, por el trabajo, por mil cosas que toca hacer los papás, las personas responsables de los menores, entonces como que dejan a estos niños que su educación solamente se basa en lo que digan los docentes y no tienen ese refuerzo y ese apoyo y esa base desde casa que es tan importante y por eso es que muchas veces el estudiante deja de prestarle atención y siente como ese vacío porque no siente que tiene un respaldo desde casa como con sus papás o con las personas que realmente lo están ayudando y le están fortaleciendo ese adecuado trabajo desde casa. Ok. Bueno, pero ¿y si la función del psicólogo orientador ha de sobrepasar el marco escolar para integrarse de pronto en los ámbitos familiar y comunitario? ¿Cuál es el papel del orientador en una institución educativa? Pues mira, el papel del orientador suple muchas necesidades, como lo dice, pues orientar procesos de tanto aprendizaje como de enseñanza, también de hacer un acompañamiento familiar hasta cierto punto, ¿no? Porque digamos que el orientador tiene cierto límite en donde ya si de pronto son situaciones en donde ya está la drogadicción o maltrato infantil, ya lo que se hace es remitir al ente encargado para que sea ellos quienes sigan el debido proceso. No solamente en eso, sino obviamente también se puede hacer un trabajo comunado con, qué pena, perdona, ya te doy la palabra. También se trabaja en algunas instituciones, hay trabajadores sociales en donde de la mano también se puede hacer con ellos un trabajo mucho más amplio porque ellos se encargan ya de intervenir procesos directamente con la familia, ¿sí? Entonces digamos que el psicólogo tiene hasta cierto punto, pero también se puede hacer un trabajo articulado con los trabajadores sociales, quienes ellos sí intervienen a fondo con las familias. Entonces digamos que cuando hay situaciones adversas en donde el psicólogo puede intervenir, también se puede hacer un trabajo apoyado con estos trabajadores y con otro equipo interdisciplinario que se tenga dentro de la institución. Ok. Bueno, otra pregunta que tenía es, aparte de las áreas tradicionales de trabajo del orientador, digamos, orientador vocacional, sociolaboral, escuela de padres, salud mental, ¿puede intervenir el psicólogo como orientador en una institución educativa? Qué pena, Joana, es que se entrecortó. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí, Dani. Te comentaba, aparte de las áreas tradicionales de trabajo del orientador, como digamos la orientación vocacional o la sociolaboral, escuela de padres, salud mental, ¿cuáles otras áreas puede intervenir el psicólogo como orientador en una institución educativa? Áreas como sobre todo áreas a nivel grupal, trabajos sobre todo en colegios grandes en donde
es complicado, digamos, hacer un trabajo personalizado porque en instituciones privadas, en algunas, como en la que estoy, no deja de ser instituciones que manejen 500, 600 estudiantes por un solo psicólogo. Sí, entonces, ¿qué pasa la mayoría de veces? Toca hacer intervenciones a nivel Sí. grupal. Porque pues es muy, o sea, es dispendioso porque aparte de tener otras funciones desde la parte de orientación, hay que hacer intervenciones grupales en donde a raíz de las problemáticas que se vayan desarrollando en cada área o se vayan desarrollando en los salones, que sean problemas que estén afectando la convivencia de los estudiantes, estén afectando su desarrollo social, afectivo. Entonces ahí entramos a hacer, evaluar qué intervenciones se pueden hacer, sobre todo a nivel grupal. Con todos los cursos se puede trabajar dependiendo, desde primaria, dependiendo la temática, hasta 11º, dependiendo la necesidad de los temas que toque abordar y que se hayan identificado en el transcurso del proceso educativo. Entonces es importante sobre todo hacer este tipo de intervenciones, ya dependiendo si la temática es mucho más delicada, si el tema que toque trabajar con algún estudiante ya es más profundo, pues ya se pueden hacer unas pequeñas intervenciones individuales hasta cierto punto, porque como te digo, hay el psicólogo tiene hasta ciertos límites en donde puede intervenir y si no, ya toca ser remitido porque hay ciertos parámetros que nos rigen. Entonces, dependiendo de la digamos que de lo complicado que sea el asunto, ¿no? Digamos, cuando ya son temas de violación, son temas profundos, el psicólogo tiene, digamos, hasta cierto límite, pero sobre todo nosotros hacemos mucho ese tipo de intervenciones, hacemos capacitaciones tanto con docentes como con los estudiantes para mirar qué falencias hay, que de pronto este grupo tiene algún problema, este grupo no se está desarrollando o está generando una serie de comportamientos que están afectando eh, el nivel académico como tal del colegio. Bueno, son muchas variantes que se presentan. Entonces, digamos que ahí es donde también tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Aparte de lo vocacional, del seguimiento, muchas veces cuando tenemos, a mí me remiten mucho sobre todo desde la parte académica, cuando los chicos tienen bajo rendimiento, entonces, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa con las asignaturas? ¿Dónde viene la falencia? Si viene desde la casa, si viene con el profesor, con la metodología de enseñanza. Entonces, digamos que son muchas las variantes que uno entra a intervenir desde el área educativa. Ok, te entiendo. Pero estos servicios de orientación que ustedes dan, ¿son programas organizados o ya podría existir de pronto alguna otra manera de implementar estos servicios? Pues generalmente son programas que ya vienen estructurados, pero digamos que se pueden ir organizando o se pueden ir reestructurando dependiendo de la necesidad que se vaya presentando dentro de la misma población académica. Sí, digamos, hay unos parámetros que manda el ministerio, algunas temáticas que se deben abordar durante el año, que deben de ser evidenciadas a lo largo del transcurso del año académico, pero se pueden ir reforzando otro tipo de temas dependiendo de las temáticas que vayan surgiendo con mayor relevancia en la institución. O sea que sí pueden ser adaptables dependiendo pues de la situación. Sí, claro. Ok. Tengo otra pregunta. Dice, Cuenta. si los programas o estrategias de orientación son claves para la implementación de los principios de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad educativa en general. ¿Cómo logra que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Pues siempre se busca
que la comunidad educativa sí o sí intervenga. Comunidad educativa me refiero a padres de familia, me refiero a estudiantes, me refiero a directivos académicos, me refiero a docentes, me refiero a parte administrativa y todas esas personas que hacen parte de esa comunidad. ¿Por qué? Porque no solamente es que uno abarque un tema con un estudiante, sino que toda la comunidad tenga el conocimiento sobre esa temática. Digamos, cuando hay temas de convivencia escolar, de resolución de conflictos, es importante que este tipo de temas vaya ligado tanto a la manera en que una familia resuelve un conflicto, como con los directivos, cómo resuelven un conflicto cuando les aparece internamente, cómo los estudiantes resuelven un conflicto. Y si tú ves, es un mismo tema, pero te puede servir para todas las partes, ¿sí? Entonces es muy importante siempre, entre más gente, entre más personas hagan parte de este proceso de capacitación, de charlas y sobre el manejo de este tipo de problemáticas que involucren a todas las personas que hagan parte de la educación, de la parte educativa en donde ellos de algún modo hacen parte e intervienen en el desarrollo de los estudiantes. Entonces sí es importante y sobre todo como lo manda el ministerio, que muchas veces y siempre nos pasa que convocamos escuela de padres y son muy poquitos los padres que nos llegan a estar pendientes las notas de sus hijos, a estar el reporte de ellos cómo van, incluso no van ni por los boletines. Ahorita con esta modalidad virtual, pues digamos que algunos han aparecido por ahí en las pantallas, pero igual es muy importante porque ahí es donde uno se da cuenta el nivel de compromiso que tienen los padres de familia con sus hijos. Entonces, en donde muchos dicen, ay, pero es que la escuela de padres les da pereza o no tienen tiempo, pero miren que muchas veces uno trabaja temas ahí en donde realmente se pueden abarcar problemáticas y temas que realmente están afectando realmente la comunidad. Entonces, es importante por eso que la comunidad siempre manejemos y tratemos de estar todos como enterados de lo mismo. Es de pronto muy sistémico, ¿no? La orientación es un proceso muy sistémico, perdóname. Pero en ese caso, ¿cuáles son los pasos o fases en las cuales se puede desarrollar un programa o estrategia de intervención psicológica? Pues primero, fases como tal, para mí sería importante primero hacer un diagnóstico de necesidades en donde miremos, como lo vengo mencionando anteriormente, suplir la necesidad de abarcar esos temas en los que los jóvenes están teniendo más falencia de información, en donde los jóvenes estén como más carentes de eso, como es el caso de pronto temas de soledad, de autoestima, en donde el amor propio, porque vemos muchos casos de niños ahorita de bullying, acoso escolar, como es llamado, en donde se dejan afectar por comentarios muy fácilmente. Entonces, y al punto de ahorita, hoy día, de que si no resuelvo un tema, entonces voy y me suicido porque es la forma más fácil que yo veo para resolver un problema. Entonces es donde nos están haciendo un alza en temas de suicidio, niños, en donde uno dice, pero no tienen qué tipo de problema tiene un niño como que no lo pueda resolver, o sea, es algo que, y es por la misma manera en la carencia de resolver los problemas, porque ven, ante una situación adversa no ven una salida, sino simplemente ir a suicidarse, entonces no es como el deber ser, que es realmente lo que se busca desde la psicología educativa y desde la psicología como tal. Entonces, es eso, básicamente no es tanto como unas fases que se van a detener, pero primero
para mí es fundamental hacer un diagnóstico. Dependiendo de hacer ese diagnóstico de los temas a tratar, pues se realiza como tal ya una planeación como tal de talleres, de temáticas, cómo se van a abordar a nivel didáctico, a nivel de proyecciones, a nivel de trabajos escritos. Bueno, trabajos escritos no tanto, algo que haga algo lúdico, algo que por medio dinámico, entretenido, pero que los estudiantes entiendan el mensaje que se les pretende dar. Entonces, porque es algo, digamos, captar la atención de los estudiantes y más desde el área de psicología es muy difícil porque ellos siempre lo ven como, si ven el psicólogo es porque no estamos locos, o siempre lo asocian como a ese tema y no ven que es como, es una ayuda que se les está dando para que puedan visualizar cosas más allá de lo que normalmente a veces vemos y creemos que no tienen solución. Entonces, básicamente eso, primero hacer un diagnóstico, segundo, pues dependiendo de ese diagnóstico, tener los temas a tratar, se desarrolla como una programación de las estrategias que se van a utilizar, ya sean lúdicas, dinámicas, para que se pueda intervenir sobre todo y toda la población y sobre todo la que esté presentando en ese momento la afectación. Y pues obviamente hacer un seguimiento. Siempre es importante. Si se desarrolla un taller, quiénes estuvieron, hacer un seguimiento, cómo les pareció, si tienen alguna duda, porque es importante, porque a veces los estudiantes se quedan, pueden tener vacíos y ya se quedan con eso. Entonces, cómo hacer seguimiento, cómo sigue esto, tener con los docentes, quiénes son las personas que están directamente involucrados con los estudiantes, porque pues obviamente ellos están en el aula y tienen mayor acercamiento con ellos, entonces cómo van ellos, hacer un seguimiento, mirar y poder ir mirando la evolución que esto pueda ir generando en el área educativa. Ok, mira que tú decías, o sea, como que eras muy reiterativa en el tema del diagnóstico. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? Tú, como psicóloga educativa, ¿consideras que de pronto la importancia del diagnóstico o la lectura del contexto de la evaluación del proceso, o sea, es importante? Qué pena, Joana, te quedaste congelada un momento. ¿Cuál era la importancia que le daba el diagnóstico, me decías? ¿Me escuchas ahora? Sí. Listo. Te estaba diciendo que precisamente eras muy reiterativa en el tema del diagnóstico. Entonces te estaba preguntando, ¿cuál es la importancia del diagnóstico o la lectura del contexto y precisamente de la evaluación del proceso? Claro, porque pues tú al tener un diagnóstico, ¿cómo sacas un diagnóstico? Con la lectura del contexto. Entonces es un contexto en donde la mayoría de los estudiantes son hijos, son pertenecientes a familias disfuncionales o son niños que no tienen, a nivel socioeconómico es muy bajo. Bueno, uno hace una serie de observaciones a nivel social, cultural, entonces ahí es donde uno dice, bueno, dependiendo de este nivel cultural y nivel social, vamos a trabajar tales y tales temáticas, al igual que lo que se trabaje con los docentes, porque pues ellos son los que, digamos, al principio de año siempre se tiene como una programación de las temáticas que siempre se deben desarrollar. Pero entonces, dependiendo de la necesidad que se vaya observando a medida del año escolar, entonces se van diciendo, bueno, hay ciertos temas que se deben de abordar porque está pasando esto, esto y esto en un salón determinado o en varios grupos. Entonces es ahí donde, digamos, uno puede determinar
qué temas se van a abordar y que son más importantes o tienen un nivel de incidencia más alto que otros. A eso me hago referencia, por eso lo tomo como y reitero mucho el tema del diagnóstico. Pero obviamente uno debe tratar temas que sí o sí se deben involucrar en todos los años con los diversos grupos a nivel escolar, como es el área vocacional, porque es muy importante, digamos, involucrar a los docentes, sobre todo la parte de ética y valores, porque nos pasa mucho, y yo creo que es un tema que ha venido durante años, que uno sale del colegio, porque me pasó a mí, yo creo que nos ha pasado a muchos, que salimos del colegio y siempre no sabemos qué vamos a hacer, porque no tuvimos como esas bases en este proceso y se supone que eso debe ir como de la mano en la parte de ética y valores, que es un trabajo que se viene articulando, pero no está como totalmente reglamentado, pero sí se debe involucrar y hacer parte para que los estudiantes tengan como una visión en donde por medio de sus cualidades, de sus habilidades y destrezas, sepan más o menos en qué van a hacer con su vida, en qué son buenos, en qué se les facilita hacer cuando salgan del colegio, porque pues uno siempre sale como a la intemperie, termina el colegio y quede como, A ver qué pasa. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sabemos porque pues no tenemos como todavía una visión. Bueno, algunos pues cuando les va bien en matemáticas, entonces salen con la visión de que van a ser ingenieros y todo el tema. Pero vemos otros que quizás no nos va tan bien en matemáticas y entonces quedamos como, bueno, estudiemos algo por ahí a ver qué va surgiendo en el camino. Pero entonces sí es importante sobre todo hacer énfasis en esta parte vocacional, pues para guiar a los muchachos sobre todo desde décimo, no, incluso desde noveno, para empezar a generar como un proyecto de vida en donde ellos se vayan viendo como a futuro, porque eso es muy importante recalcarlo en los estudiantes, que se vayan proyectando. Yo sé que es difícil a veces uno decir, no, pero es que uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Pues sí, uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero sí es importante ir alimentando bases para que tú puedas ir proyectando qué quieres en tu vida. Entonces, por ahí también es importante el proyecto de vida, la orientación vocacional en el área educativa. ¿Me escuchas? Joana. Joana. Se te escuchó un poquito entrecortado. Ah, ok. Se Pero, acabó de entrecortar. ok, pero ya te escucho bien. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Joana. Hola. Joana. ¿Me escuchas? Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Joana. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Joana. Hola.
Sí, te escucho. Joana. Ya te escucho mejor. Ok, vale. Te escuché hasta la última parte y precisamente me sentí súper identificada porque, Dios, yo también, precisamente en mi colegio no había como ese apoyo de la orientadora y demás. Entonces, en ese entonces, lo que tú dices, como que todos salimos y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Yo sé que tenía que pasar por el colegio, pero ¿y ahora qué hago? Sí, es Entonces, lo que siempre, me parece muy chévere. es, Sí. es lo que siempre, Bueno, Dani, yo creo que perdona. Y pues desafortunadamente a veces uno quisiera hacer tantas cosas, pero como te digo, cuando tú tienes una comunidad de más de 500 estudiantes en un colegio público, cuando incluso tienes más de 3.000 personas a cargo con una sola persona, que tú dices, y muchos, pero ¿qué hace el psicólogo? A ver, pero pues es que el psicólogo no le puede resolver el problema a 3.000 personas, o sea, es algo que sale de las manos, entonces es donde, pero por pequeñas intervenciones, por eso, sobre todo por grupos, es donde uno puede focalizar esas intervenciones y que se pueda generar un cambio para la sociedad, que es lo que buscamos desde el social. área, desde la psicología. Bueno, Dani, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues debido a la emergencia sanitaria, pues nos toca así, a distancia. Eh, es normal, pues todos estos inconvenientes técnicos. Eh, Tranquila, eso hace parte del proceso, no. Yo creo que a todos nos ha tocado y ahorita con esta nueva forma que tenemos que comunicarnos, que es por medio de esta pantalla, donde el internet siempre no se nos cae, miles de interferencias, pero bueno, lo importante es la disponibilidad, la actitud y ponerle buena cara al momento, porque como dicen por ahí, esto pasará y ojalá sea muy pronto. sí, Dios te oiga. Bueno, Dani, muchísimas gracias entonces por este espacio. Muchas gracias a ti por Muchísimas invitarme. bendiciones. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Vale, muchas gracias.